1968 será siempre recordado por el asesinato y la desaparición de estudiantes que defendieron sus derechos hasta que llegó la famosa noche de Tlatelolco. El conflicto tuvo un inicio en julio, donde el cuerpo de granaderos se involucró en un conflicto entre los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y la vocacional 2 y 5. Habiendo alumnos golpeados y detenidos, despertó la indignación del cuerpo estudiantil de la capital del país, donde se encontraba más del 60% del alumnado. Los Juegos Olímpicos estaban a la vuelta de la esquina. Todos los ojos del mundo estaban puestos en México. Así que el presidente Díaz Ordaz tenía que dar una imagen de estabilidad en el país. Pero, ¿realmente era necesaria terminar así, con decenas de muertos y heridos? ¿O es quizás que nuestro señor presidente no era nada más que un títere? Que va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Hablaremos entonces de los verdaderos autores intelectuales del 68. Winston Scott era el embajador de la CIA en esos años, pero tenemos que desarrollar su historia si queremos entender qué papel jugó en el 68. Aquel día en 1958 se reunieron a desayunar el candidato del PRI a la presidencia, Adolfo López Mateos, y el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott. A partir de ese momento se inició una colaboración que se volvería estratégica, con el triunfo de la Revolución Cubana meses después. México se convirtió en una de las principales arenas de la confrontación entre superpotencias, y Scott ocupó un lugar privilegiado en los círculos más altos del poder político mexicano. Tenía un papel tan estratégico que Washington lo dejó 13 años en el cargo, cuando lo habitual es que los jefes de estación cambiaran cada 4. La estación de la CIA en México era considerada por Washington como la mejor del hemisferio occidental y posiblemente una de las mejores del mundo. Tenía en México a 50 agentes estadounidenses y a 200 mexicanos como agentes e informantes. La joya de su corona eran los 14 agentes del LITEMPO. LITEMPO fue un programa creado en 1960 por Winston Scott. En LITEMPO estuvieron 14 funcionarios de alto nivel. Esos, según se dice, son LITEMPOS, agentes de la CIA en México, numerados según su importancia. ¿Te imaginas a Echeverría y al presidente como agentes de la CIA? Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Un punto bastante importante es que todos ellos tuvieron en la nómina de la CIA. Fueron agentes pagados de la CIA. Se desconoce el monto exacto de sus salarios a la fecha. Estos hechos han sido ignorados por parte de nuestra historia. Puede argumentarse que al menos Winston Scott, y tal vez por omisión de la CIA, el gobierno estadounidense fue corresponsable de las muertes y del sufrimiento causado el 2 de octubre. Sabemos incluso que cuando Díaz Ordaz fue nombrado candidato a la presidencia, la CIA colaboró con su campaña, entregándole $400 al mes. Entre diciembre de 1963 y noviembre de 1964, esta cifra complementaba el salario regular que se pagaba mensualmente al LITEMPO. Como ya sabemos, Washington era el aliado gubernamental más estrecho, y como se decía anteriormente, la CIA tenía en México su principal base de operaciones en el hemisferio occidental. Sus informes sí procesaban la información, aunque en el 68 mostraron sus limitaciones. Gustavo Díaz Ordaz recibía de la CIA un resumen de inteligencia diario que incluía las actividades de las organizaciones revolucionarias mexicanas. La CIA también ayudaba a los mexicanos en la planificación de operaciones, arrestos y acciones represivas. Esta relación beneficiaba a los dos gobiernos. La DFS ayudaba a Estados Unidos a vigilar y controlar a cubanos, soviéticos y a los exiliados estadounidenses desencantados que pasaban por México. La CIA correspondía informando cada día al presidente sobre lo que hacían los enemigos del régimen, y cuando era necesario, colaboraban en su neutralización. Winston Scott estaba muy cerca de Díaz Ordaz, a quien asesoraba y de quien recibía la información más delicada. Era una relación informal que escapaba a los cánones normales. El embajador Fulton Freeman intentó convertirse en el interlocutor del presidente mexicano, pero dio marcha atrás porque Díaz Ordaz prefería tratar con Scott. La relación entre Scott y Díaz Ordaz era tan estrecha que por ahí dicen que a mediados de los años 70 el estadounidense Winston Scott era el segundo hombre más poderoso de México, después del presidente. En 1962 incluso López Mateos y Díaz Ordaz
firmaron como testigos del segundo matrimonio civil de Scott, y en abril del 64, Scott fue informado por López Mateos de que Díaz Ordaz era el tapado, y en mayo de 1969, Díaz Ordaz le confió que había elegido a Luis Echeverría como el siguiente presidente de México. Un punto importante es la fabricación del enemigo que logró hacer Díaz Ordaz. El presidente odiaba profunda e intensamente el movimiento, y centraba su odio en el líder magisterial más conocido, Eberto Castillo, a quien llamaba despectivamente el presidentito. Díaz Ordaz necesitaba disimular su rencor con un relato que legitimara el uso de la fuerza. Hay suficiente información para reconstruir la manera en que fue construyendo al enemigo. El presidente y su asesor más cercano en este tema, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza, se convencieron de que el movimiento quería derrocar al régimen. Scott y Ordaz eran unos grandes anticomunistas, e incluso contribuyeron a un relato que transformó al movimiento del 68 en parte de una conspiración internacional armada por soviéticos y cubanos, entre otros. Al convertir al movimiento en enemigo de la patria, del presidente y de Estados Unidos, justificaron su represión. Para ellos y para los integrantes de la cúpula del poder, los principales responsables mexicanos eran el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, y el profesor Eberto Castillo. Después de la noche de Tlatelolco, Díaz Ordaz improvisó una explicación para responsabilizar al movimiento de la masacre que permite apreciar la intensidad de su relación con el jefe de la estación de la CIA. En ese momento crucial, Scott defendió hacia sus superiores en Washington la endeble historia oficial. Perdió su credibilidad. Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México escribió, burlón, que Scott presentó 15 versiones diferentes y a veces contradictorias sobre lo que sucedió en Tlatelolco. A los pocos meses de lo que lo retiraron del cargo, aduciendo del excesivo tiempo que llevaba en México, Washington no podía mantener a alguien sabiendo que había perdido una gran objetividad. El presidente también escribió en sus memorias que el 2 de octubre los estudiantes buscaban hacerse suya la Plaza de las Tres Culturas, con el objetivo de tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores. González Oropeza añade que una vez ocupado el edificio de esta secretaría, se formaría o surgiría de entre las sombras una junta de gobierno misma que, en la primera oportunidad, se pediría que fuera reconocida por países socialistas y comunistas. El entorno presidencial alimentó esta creencia presidencial de que había una conspiración para derrocarlo. Ya estuvo bueno, Julio. Usted es periodista. Debería estar alarmado porque un grupo de conspiradores marxistas estén adiestrando un grupo de robavacas en Guerrero para que se enfrenten con nosotros. El comunismo es un peligro real. Luis Echeverría tenía a su disposición un filósofo, Emilio Uranga, quien elaboraba una columna política que aparecía con un seudónimo en el popular periódico La Prensa. Los textos de agosto insisten en la conspiración contra el régimen y despojar de la legitimidad al movimiento. Los calificaban de privilegiados, que menospreciaban lo que el presidente y su régimen hacían por ellos. Eran malagradecidos y manipulables por su idealismo ingenuo y por su vago e informe deseo de cambiar las cosas. Los manipuladores eran mexicanos y extranjeros. Entre los mexicanos estaban los comunistas, otros grupos de izquierda, intelectuales y políticos resentidos como Carlos Madrazo, un expresidente del PRI que rompió con Díaz Ordaz. Quiso crear un partido y murió en 1969 en un misterioso accidente de aviación. Fernando Gutiérrez Barrios y la Dirección Federal de Seguridad también alimentaban con mentiras el odio presidencial. En un memorándum para el presidente del 26 de agosto aseguraban contar con informes muy fidedignos de que ahora sí el estudiantado tenía elementos y armas con que hacerle frente al ejército, pues parte del dinero que se ha estado recolectando lo han estado empleando para comprar armas. Aun cuando no conocemos el contenido exacto de los informes que Winston Scott entregaba diariamente a Díaz Ordaz, en la biografía sobre el agente de la CIA escrita por Jefferson Morley, se consigna que era incapaz de entender las manifestaciones estudiantiles. Scott también creía que detrás del movimiento estaba la mano del comunismo internacional, y la violencia que utilizaba era un ejemplo clásico de la habilidad comunista para transformar una manifestación pacífica en una revuelta. Hay evidencia de que Scott estuvo cerca del presidente en la valoración de la interpretación de la manifestación del 27 de agosto y los enfrentamientos del 28.
El 29 de agosto, la Embajada de Estados Unidos informó a Washington que por esos acontecimientos, Díaz Ordaz había decidido frenar las manifestaciones y los insultos estudiantiles. Recurría a la fuerza para controlar los desórdenes futuros. Así pues, Díaz Ordaz y sus aliados habían concluido que había una conspiración para derrocarlo y destruir al régimen. La patria sería defendida por el presidente y otros patriotas. Era un reduccionismo absurdo, que se facilitaba por la ausencia de instituciones de Estado capaces de mediar entre el gobierno de la República y los inconformes. No había medios de comunicación con la capacidad y la voluntad de exponer los hechos con reportajes de investigación. Una chingada, les está dando alas, los está acreditando. ¿Qué no traía escrita la declaración? Sí, patrón. Entonces aquí el pendejo eres tú, Luis. No, señor. Lo que parece es que ningún atajo de drogadictos malvivientes, revoltosos, me van a seguir desordenando el país. El Estado se lanzará contra un movimiento decidido a resistir. Dada la disparidad de las fuerzas, sorprende mucho que el movimiento resistiera durante más de un mes. El 21 de septiembre, la Embajada de los Estados Unidos envió un cable a Washington informando que el gobierno de México cree que se ha remetido un movimiento estudiantil y que el Consejo Nacional de Huelga seguirá perdiendo fuerza. Ese mismo día, los estudiantes del Politécnico hicieron añicos el optimismo al enfrentarse violentamente a la policía y al ejército. El movimiento resistía porque una parte importante de la sociedad lo respaldaba y deseaba cambios en el sistema político existente. Cuando constató la profundidad del descontento, el presidente tomó la decisión final. Serían aniquilados. Ese 2 de octubre los alumnos se reunían para un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ignoraban que el gobierno tenía días preparando el golpe. El secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán, relataría que en la mañana del 2 de octubre estaban en su despacho donde llevaban días durmiendo con el Estado Mayor, su particular y ayudantes planeando la forma de terminar con el movimiento. El general Marcelino había recibido órdenes de apresar a los líderes y tener que echar balazos. Había elaborado un plan con 3 partes. La Operación Galeana, que era una maniobra de envolvente según la cual miles de soldados se dispersarían alrededor de los manifestantes. 2. El despliegue de un cuerpo militar especializado con más de 110 elementos y del Batallón Olimpia. Su única misión era apresar a los líderes. Y 3. El destacamiento militar en todo el país preparado para sofocar cualquier protesta. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. qué cosa.